Estamos en las 8 de la mañana y 49 minutos. Ayer también fue un día en el que hablamos mucho del retorno a la presencialidad en las escuelas rurales unidocentes. Evaluábamos en materia periodística que una cifra cercana a los 6.000 niños habían retornado a esas clases presenciales. Buena oportunidad para hoy miércoles estar hablando con la directora general de primaria, Graciela Faveiro, a propósito de este y otros temas. Primero que nada, los buenos días, la bienvenida. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Todo bien, todo bien. Muy Con bien. mucha tarea, pero muy contentos. Bueno, me imagino porque, bueno, evidentemente ayer fuimos teniendo algunas imágenes, algunos contactos con corresponsales en diferentes puntos del país y bueno, con algo que se reitera de alguna manera y esta sería la pregunta. Ya pasamos por esta experiencia de ver la alegría de esos niños, de las propias docentes, aguardando esa presencialidad como una necesidad realmente muy importante para ellos, ¿no? Así es. Realmente yo digo que estamos muy gratificados porque tanto alumnos como docentes, como comunidad, padres, vecinos que se acercan a esas escuelas, realmente muestran su satisfacción, su expectativa por el retorno. Los niños manifiestan la felicidad. Si ustedes escucharon muchos que les hicieron reportajes, ellos dicen, estamos felices, extrañamos a nuestros compañeros, a la maestra. Algunos nos dijo a los juegos, estaban disfrutando todos los espacios que las escuelas en que estuvimos trabajando en el día de ayer, acompañando el retorno, tenían posibilidades, ¿verdad? Los juegos, las canchas, los espacios verdes, bueno, estaban recorriendo ese entorno como apropiándose nuevamente de su lugar. Bueno, eso es muy importante sin duda. Ahora pregunto, Graciela, ¿es muy difícil rearticular cuando se detiene la presencialidad todo lo que tiene que ver con el trabajo? Es decir, no solamente para los docentes, estoy hablando, por ejemplo, del tema de los comedores, del tema de la sanitización del propio local escolar. O sea, es algo que cuando una vez que se para, es difícil el retome. Indudablemente, es como cuando nosotros nos vamos de nuestras casas, de nuestros hogares y pasamos tiempo fuera de él. Hay que reacondicionar, pero también acá en primaria, con la cantidad y la extensión de nuestros servicios que abordan todo el territorio nacional, hay que pensar en cada lugar, en las necesidades, en los equipamientos, en algún deterioro que pudo haber en ese tiempo, en algún aspecto que estaba todavía pendiente de resolver. Y verdad, cuando vino el corte se estaba implementando el aumento de la cantidad de auxiliares, el desdoblamiento de grupos en las propias aulas, el contar con más docentes. Todo eso se vio de algún modo interrumpido y hay que retomar. Además, el momento de pandemia, donde tenemos el teletrabajo, donde tenemos algún sistema de guardia. Entonces también eso no es que dificulte, pero son elementos a tener en cuenta. La tarea es un poco más lenta en ese sentido y también diría yo más intensa. Hay una intensidad en los servicios. Tú mencionabas, Humberto, recién el servicio de alimentación escolar. Sí. Es un servicio muy particular que también llega a todas las escuelas. En el caso de las escuelas rurales, es parte de las 5 horas que los niños y los docentes están trabajando en forma conjunta. Entonces también hay que pensar, porque bueno, los insumos pueden estar en condiciones o no, pudo terminarse los insumos que estaban de antes, es decir que hay un gran compromiso, un gran trabajo de todos los funcionarios, los que están en territorio, en los centros educativos, los que están en cada inspección departamental y los que están también en nuestros edificios centrales, almacenes para la distribución de materiales, todo lo que tiene que ver con el programa de alimentación escolar, Hacienda sacando partidas permanentemente para cubrir todas estas situaciones, ¿verdad? Partidas para limpieza, partidas para alimentación. Ustedes saben que veníamos trabajando con transferencias a BPS
y a una red de cobranzas en este momento. Bueno, los 16.000 y algo de niños de educación rural, hubo que sacarlos de ese registro, de ese padrón, y con ello se va a hacer un sistema diferente. Los que empiezan a ir a la escuela tendrán el servicio de alimentación en la propia escuela. Los que aún no retornan a las escuelas rurales van a recibir los tickets alimentación, que es otra tarea que deberá cumplir el programa de alimentación escolar, adquisiciones y logística, distribuyéndolos a las inspecciones, y las inspecciones haciéndolos llegar a cada escuela, a cada centro educativo, escuela o jardín, lo que fuere, ¿no? Entonces esto implica una logística muy aceitada y que no cambia en la semana, a veces de un día para otro. Y yo digo, a veces nos vamos los viernes con un panorama y cuando retornamos el lunes tenemos una cantidad de situaciones a considerar de repente imprevistas. Buenos días, Graciela. Me gustaría ahondar un poco más en qué niños van a recibir los tickets y cuál va a ser la logística. ¿Son los niños de escuelas rurales que todavía no comenzaron? Así es, esos niños que aún no comenzaron van a recibir ticket. El resto de los niños inscriptos, que son unos 160.000, van a recibir los que tienen la prestación de asignación familiar, como siempre. En esta semana se está haciendo todo el trámite para liberar estas 2 semanas, para que quede cubierto el servicio de alimentación hasta el día 14, es decir, esta semana y la próxima, por la prestación de asignaciones familiares o por red pagos. Y acá sabes que hay que aprovechar estos espacios también para informar a la población. Exhortamos a las familias que están inscritas para recibir esta transferencia y no han pasado por la red de cobranzas, que por favor lo hagan, porque solo ha recuperado ese monto que tienen adjudicado allí el 50% de las familias. Falta otro 50% de transferencias para los niños que se retiren. Y el próximo 20 de mayo, van a vencer las primeras transferencias. Ya hubo que extender plazos, porque algunas ya vencieron los 30 días, pero considerando que algunos padres pueden estar ubicados lejos de la red de cobranza, pudieron tener alguna situación de enfermedad o de cuarentena, se extendió hasta el 20 de mayo. Entonces, el 20 es un día clave, porque se van a cerrar unos cuantos de los vencimientos de prestaciones anteriores. La que se va a ejecutar en esta semana, por supuesto que va a tener 30 días hacia adelante. Pero estas otras se están venciendo. Y llama la atención que solo el 50% aproximadamente de las prestaciones han sido retiradas. El resto está todavía en red pagos, que es la red de cobranza que se está utilizando. Es que hubo algo de confusión, ¿no? La información probablemente. Y puede ser, pero mira que los inspectores departamentales, con todo el equipo inspectivo de cada jurisdicción, como le llamamos acá en educación inicial y primaria, es decir, cada inspección departamental, con todo su equipo, se acerca a los medios de prensa locales, avisa a la familia, los maestros están en contacto. Una de las razones por las que hubo guardia todo este tiempo justamente en los centros educativos es para poder informar a las familias, no solo en los aspectos pedagógicos, sino también en esta otra dimensión, ¿no?, de la escuela, que es el programa de alimentación escolar. Entonces, ¿cuántos niños acceden ahora a estos tickets de alimentación aproximadamente? Y son 16, los tickets son los 16.000 niños rurales, menos los que ya empezaron, ¿verdad? La matrícula a que supuestamente en el día de ayer retomó son cerca de 6.000, 5.669 niños. Pero como algunos no fueron, esos niños, los que fueron a la escuela, almorzaron en la escuela. Los que son del medio rural, de la escuela rural, están inscritos y no comenzaron todavía sus clases, como decimos comúnmente, esos niños, la familia va a recibir los tickets que van a ser distribuidos desde cada escuela y les van a avisar en estos días cuando los tienen que pasar a retirar. Además, con el medio rural, la comunicación es muy fluida. Cada maestro, ya sea único o cuando hay más de un maestro, ellos tienen un contacto permanente con cada una de las familias de sus alumnos, ¿no? Porque es otra realidad, hay otra cercanía, porque además son escuelas pequeñas, entonces son pocas las escuelas numerosas, rurales. Entonces allí el vínculo y la comunicación no hay ningún problema. El tema del retiro de la prestación es más bien a nivel urbano, porque el que es beneficiario de la asignación familiar queda en su cuenta el dinero.
El día que vaya a retirar va a tener en su cuenta. El tema es en la red de cobranzas que vence y se devuelve a las arcas de primaria el impuesto de primaria, ¿no? De donde surgió. La asistencia en esta primera semana de retorno a la presencialidad fue superior al 80%. Es verdad, ha sido muy buena, en estos días se va a incrementar, porque también las familias tienen que reacomodarse, ¿verdad?, para acercarse a la escuela. El hecho de que están todos los días, todo el horario con la alimentación, también ha facilitado. Acá aplicamos aprendizaje del año pasado, ¿verdad?, cuando iban menos tiempo y no estaba el servicio comedor, y eso hizo que la concurrencia de los niños, la presencialidad fuera menor. Este año estamos realmente muy entusiasmados, además cómo encontramos el ánimo, el espíritu, el compromiso del equipo que está en cada escuela realmente muy motivado, con mucha expectativa y disfrutando. Creo que ayer fue un día, y cada día que los niños retornan, son días de celebración para la comunidad educativa. ¿Qué pasó con el presentismo o ausentismo docente en este primer escalón de 726, abrieron 726 centros educativos rurales unidocentes? ¿Qué pasa con los que no abrieron? ¿Cuántos son los que no abrieron? No abrieron alrededor de 19. ¿Por qué? Por distintas situaciones. Algunos porque el personal estaba en cuarentena, algún caso de enfermedad, también algún caso con alguna situación con el agua que ya se está superando, alguna situación edilicia concreta que también el director del área rural, el maestro Limber, nos decía que confían que durante esta semana van a quedar todas las escuelas habilitadas. Se van a resolver esas situaciones. Pero tengan claro que las escuelas que no pudieron por algún motivo volver a la presencialidad, este grupo de escuelas rurales, están trabajando por virtualidad. Es decir, que la educación sigue su curso y la continuidad educativa está asegurada en esos alumnos. Graciela, y a propósito de sigue su curso, la planificación ahora, ¿qué es lo que está incluyendo? Estamos a 5 de mayo, terminamos esta semana, como dice usted, seguramente completando el resto de las escuelas rurales, y para la semana que viene, ¿cómo venimos planificando para el retorno ya un poco más importante, ¿no?, a nivel país? Estamos trabajando muy mancomunadamente todos, teniendo reuniones permanentes. Hoy es un día clave, hoy se va a definir el proceso de la próxima semana y se va a difundir para que la población y las familias estén todos enterados. En la próxima semana se va a alcanzar las escuelas de hasta 50 alumnos, las escuelas rurales, todo su alumnado, porque ustedes habrán visto en el día de ayer cuántos alumnos de educación inicial hay en las escuelas rurales, cosa que nos motiva, porque decimos, hay escuela rural para rato, porque esos niños van a hacer todo su ciclo allí, probablemente. Va a empezar la escuela rural hasta 50 y la educación inicial. Es interesante porque justamente ahora en la mañana hay reuniones importantes con la Inspección Nacional de Educación Inicial, Inspección Técnica. La subdirectora, la magíster Olga de las Heras, se encarga de esa dimensión porque su especialidad, ella trabajó siempre en el área de educación inicial. Entonces estamos abocados a definir cómo va a ser el proceso. Ayer estuvimos reunidos y ya veníamos elaborando toda una agenda de que empezarían el lunes los niños de 5 años. En el correr de la semana se habilitaría a los de 4, para que después rápidamente también puedan llegar los de 3 años, que ya requieren una atención y todo un entorno diferente. Así que estamos a pleno trabajando. Las escuelas hasta 50 alumnos rurales, también ya está implementándose el servicio de alimentación para que el lunes pueda comenzar. En esta semana cada equipo director, porque pensemos que educación inicial puede estar ubicada en un jardín, con la especificidad del jardín de infantes, donde todo lo que allí confluye es del área de educación inicial, pero también hay grupos de educación inicial en escuelas. Entonces hay que hilar muy fino en esto, hay que trabajar con mucha tranquilidad y con una perspectiva de que importa el retorno, importa muchísimo el contacto directo del niño con su contexto educativo, pero que hay que cuidar las medidas.
¿verdad?, que están a nivel país funcionando para la lucha contra esta enfermedad. Por ejemplo, tenemos que cuidar la movilidad de los docentes que todavía no tienen a sus alumnos en los centros educativos. Probablemente los directores, los inspectores que quieran tener reuniones de planificación, de reorganización, lo usen esta semana, jueves y viernes, por estas vías, ¿verdad?, por las vías que nos da la tecnología. Y alguno que tenga el personal más cercano, bueno, tendrá alguna reunión presencial con ese personal en la escuela. Esto creo que es bien motivador el tema para la comunidad educativa, que tiene autonomía en la gestión, que va a poder decidir, bueno, sí, vamos a empezar con 5 años, luego va a seguir 4 años, pero ¿cómo vamos a hacer el retorno de 3 años que tuvo menos contacto y que es el nivel de los más chiquitos? Primero vamos a tener un contacto con las familias, convocaremos a una reunión, iremos convocando a entrevistas de 2, 3 padres, 4 o 5, de acuerdo a la capacidad de la escuela y a las posibilidades de acercamiento de los maestros. Es decir, que cada centro educativo en esto va a reorganizar en base a los criterios generales, que por supuesto están definidos para todo el país, pero van a poder adoptar estrategias propias, soluciones propias, de acuerdo a su local, de acuerdo a la capacidad de servicio, de acuerdo si puede haber alguna área especial atendida, como la educación física, como la educación artística, que son docentes que acompañan también a los maestros. Graciela, ¿los niños de 3 entonces arrancan esta semana o se va a posponer? ¿Cómo? ¿Se podría posponer entonces el retorno a la presencialidad de los niños más chicos, los de 3 años? No, empieza 5, gradual va a ser. Vieron que siempre hablamos que iba a ser escalonada y gradual. Primero nivel 5, luego nivel 4 y luego nivel 3, porque hay que ir reacondicionando ese retorno, trabajando ¿no? en una forma muy cercana como requiere la educación inicial y trabajando con las familias. Por supuesto que si hay un niño de 5 que va a empezar el lunes y tiene un hermanito de 3, ese de 3 se hará el arreglo familiar para que la familia pueda traerlos y también seguir cumpliendo con su dinámica o su rutina cotidiana, ¿no? Yo iba a decir algo, que pensemos que esta semana próxima no hay servicio de alimentación en las escuelas urbanas, solo en rurales. En estos centros que abran por educación inicial van a tener la transferencia por BPS o la transferencia por la red de cobranzas, como ya lo expliqué. Bien, eso es un dato muy importante. Y ya tenemos que cerrar, pero ¿qué pasa con el presentismo docente? Con la cantidad de personas que hay en cuarentena, cursando, si bien avanza la vacunación, hay un 61% de docentes vacunados con las 2 dosis, ¿verdad? Claro, pero sabes que si bien los datos de estos últimos días traen el aumento que se ha dado en el mundo adulto y también en niños, tenemos más niños afectados por la enfermedad, estamos ajustando en estos días la realidad. Y por eso decimos que cada escuela toma decisión. Si está pronto un jardín de infantes para abrir el lunes, pero sucede que se enferman las auxiliares, se enferman maestros o están cuarentenados y no hay capacidad de atención de todos los niños, bueno, la escuela, ese jardín, ese centro educativo va a tener que tomar una decisión. Abrimos para algún grupo, no se abre, hay que hacer, como decían ustedes, una limpieza profunda o una sanitización. Allí hay que coordinar con las fuerzas locales, ¿verdad? Con SECOED. Yo lo que quiero es generar confianza en las familias y en la población en cuanto a que todas las decisiones no las toma el centro educativo en solitario, las toma siempre la inspección departamental en acuerdo con el director o directora departamental de salud de cada lugar, que es quienes conocen cómo está evolucionando la situación, conocen cada zona, cada contexto, cada barrio. Entonces no es el sector educación que decide abrir o cerrar una escuela. Se hace esto en forma conjunta con el sector salud, con el Ministerio de Salud Pública, pero también a veces, si se enfermaron las 2 o 3 auxiliares que había, no se puede abrir la escuela. Y allí ya no es una decisión del Ministerio de Salud, es una decisión que tiene que tomar internamente la inspección departamental, ¿verdad? Claro. Muchas veces nos consultan y hacemos el acuerdo, trabajamos con los servicios médicos de CODICEN, informando de lo que sucede, y a veces hay que, sin tenerlo previsto, proceder a cerrar un centro educativo. Puede pasar,
pero queremos generar confianza, que está todo muy aceitados esos mecanismos de coordinación para la toma de decisiones. Graciela, muchas gracias por esto.